Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la homeostasis del pH fisiológico. Nuestro grupo está conformado por Joana Endo, Sara Flores, Miguel Carrillo y quien les habla, Mateo Sandoval. Somos estudiantes de la carrera de bioquímica de la Universidad Antonio Nariño. Primero que todo vamos a ver el contenido que va a tener esta exposición. Vamos a comenzar con una introducción en la cual vamos a explicar qué es la homeostasis y cómo se ve reflejada en el pH fisiológico. Después de esto vamos a ver cómo se regula nuestro organismo a nivel sanguíneo a la hora del intercambio de gases y a la hora del pH gástrico y la regulación del pH urinario. Vamos a comenzar ¿qué es la homeostasis? La homeostasis pues es la capacidad del organismo de mantener ciertos parámetros al interior de nuestro organismo, especialmente el que vamos a tratar, el pH, ¿no? Pero hay diferentes ejemplos como la temperatura o las concentraciones de glucosa en sangre o las concentraciones de algunos iones que siempre se mantienen en equilibrio o ciertos parámetros. Estos procesos pues se hacen por diferentes reacciones al interior de nuestro organismo, pero todos tienen algo en común, que es el intercambio de materia o energía entre el individuo y su entorno, especialmente pues por alimento, el cual pues es energía química que se va a transformar por ejemplo en energía calórica o en energía eléctrica, etcétera. Vamos a tener los ejemplos que ya les había mencionado: la regulación de la temperatura, el balance entre la acidez y la alcalinidad, entre otros más. Vamos a ver que el pH fisiológico es muy importante al interior de nuestro organismo porque es necesario para diferentes reacciones y además la supervivencia de nuestras células. Las condiciones estándares para las células de nuestro cuerpo es entre 7.35 a 7.45. Pero esto cambiará por diferentes reacciones que se dan al interior de nuestro organismo, afectando estas condiciones y subiendo el pH o bajándolo. Por ello, nuestro organismo pues tiene diferentes mecanismos, especialmente los amortiguadores o buffers, que ayudarán a mantener este pH en estas condiciones. Entonces ya pasaremos un poco a la regulación del pH sanguíneo, pero vamos a aclarar un poco qué es un amortiguador. Un amortiguador en lo general son soluciones de ácidos débiles y sus bases conjugadas o bases débiles y sus ácidos conjugados. Su principal función es mantener un parámetro fisiológico, especialmente el pH, ¿no? Este pues puede ser ya sea biológico o ya sea sintético. El sintético pues ya puede mantener ciertos pHs, los cuales pues se pueden acoplar, digamos, a un pH de 10, a un pH de 2, etc. Esta pues permite que nuestro organismo pueda hacer diferentes reacciones bioquímicas para mantener nuestras células, tejidos, órganos, digamos, en niveles de pH normales. Vamos a ver el primer amortiguador, que es el del bicarbonato, que se encuentra a nivel sanguíneo. Este está compuesto por 5 especies, en la cual pues será el CO2, el agua, el ácido carbónico, el bicarbonato y el ion hidruro. Este mecanismo homeostático ácido básico involucra un equilibrio, pues el equilibrio del ácido carbónico. Y pues vamos a ver que si este pues no se regula de manera adecuada, pues va a causar una acidemia, que es un pH menor a los 7.35, o una alcalemia, que es un pH mayor a los 7.45 en la sangre. También vamos a ver que la relación entre el ácido carbónico y el bicarbonato va a ser muy importante, porque esta relación es 20:1, 20 bicarbonatos por un ácido carbónico. Esto es muy fundamental porque el ácido carbónico tiene un pK de 6.1 que ya entraría en una acidemia, pero es muy regulado por digamos, el pK del bicarbonato y su gran concentración a nivel sanguíneo, que es de 20:1.
Por otro lado, vamos a tener un amortiguador de la hemoglobina. Digamos, estos eritrocitos pues van a presentar 4 hemoglobinas en su estructura, los cuales van a captar iones hidronio a la hora de encontrarse en los tejidos. Ya lo veremos un poco más adelante explicado. La exhemoglobina pues tiene un pK de 7.16 y a la hora pues de perder su oxígeno y capturar estos iones hidronio pues va a pasar a 7.71. Este salto de pH pues es muy poco en comparación a otras sustancias y pues tomará grandes cantidades de iones hidronio para que llegue a un pH de 2, por ejemplo. Vamos a ver que estos iones después serán captados en los pulmones, que ya lo explicaremos un poco más adelante, para su transporte, para su transformación en agua. Entonces les voy a explicar un poco, digamos, este diagrama. Entonces vamos a comenzar en los pulmones, los cuales pues van a tomar el oxígeno. Aquí pues la hemoglobina o los eritrocitos van a captar este oxígeno y se van a transformar en oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina pues va a ser transportada por los vasos sanguíneos hasta llegar a un tejido donde se necesite este oxígeno. Pueden ser los músculos, por ejemplo. Aquí pues va a liberar el oxígeno debido a unas presiones parciales, digamos a nivel sanguíneo pues tiene una presión más alta y a nivel de los tejidos pues tiene una presión de oxígeno más baja, entonces se va a generar un gradiente el cual permita este movimiento. Aquí el oxígeno pues va a ser digamos utilizado en la respiración celular, pero lo que pasa aquí es que estas células van a liberar CO2 y pues van a ser presentes en un medio acuoso. ¿Qué pasa aquí? Que la anhidrasa carbónica, que es una enzima, va a transformar este CO2 más agua en bicarbonato en ácido carbónico. Este ácido carbónico a la hora de salir a los vasos sanguíneos se va a transformar en un ion hidronio y en un bicarbonato. Este ion hidronio pues va a ser capturado por el eritrocito, por las hemoglobinas que presenta este eritrocito, y va a ser transportado a los pulmones. Aquí en los pulmones pues vamos a tener diferentes digamos parámetros, los cuales pues van a activar a la anhidrasa carbónica y va a tomar este hidronio, estos hidronios que van a traer, y este bicarbonato también va a ser transportado, lo que va a transformar estas dos cosas en ácido carbónico. Este ácido carbónico igualmente por la anhidrasa carbónica va a ser transformado en CO2 y agua. El CO2 va a ser liberado por la respiración y el agua puede entrar a diferentes reacciones metabólicas o puede ser liberada por humedad. El sistema respiratorio hace parte del selecto grupo de los amortiguadores fisiológicos. Uno de los más característicos es la regulación del CO2 y del bicarbonato del fluido extracelular, además de ser uno de los más rápidos. Veamos cómo ocurre esto. El sistema respiratorio funciona como un buffer pulmonar. Este sistema cumple una importante función o un importante rol en la homeostasis del pH, pero no lo hace solo, es una acción en conjunto, pues cuando el pulmón tiene una mayor concentración de CO2, esta hace que aumente la concentración de iones hidronio y eso estimula a nuestro sistema nervioso central, quien emite una señal más puntualmente por el bulbo raquídeo y es más exactamente como al núcleo cardiorrespiratorio, quien tiene unos quimiorreceptores que son demasiado sensibles a estos iones y entonces cuando estos aumenta su concentración, se emite una respuesta impulsando el incremento de la frecuencia respiratoria para que se elimine la cantidad de CO2 que existe en exceso y por tanto también los hidrogeniones. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, el buffer pulmonar consiste como en un sistema compensatorio. Los pulmones eliminan el dióxido de carbono de las células que van generando por ello entonces de igual forma en el torrente sanguíneo
un sistema amortiguador, como lo vemos acá en la diapositiva. Este sistema amortiguador con el que el CO2 y la posterior anhidrasa carbónica que se genera vienen en la sangre, van a regularse por medio de la respiración. El pulmón como tal tiene la función de eliminar el CO2 que se entra a los pulmones, como lo vemos acá, desde el torrente sanguíneo. A su vez, pues el bicarbonato que pasa desde los pulmones, pasa a los pulmones, perdón, se cambia con protones dando lugar al ácido carbónico y esta se transforma en CO2 y agua, como lo vemos acá en este producto, las cuales pues van a ser liberadas de nuestro cuerpo por la respiración. Se le llama también compensación, pues esta liberación del CO2 compensa, muchos expertos lo dicen así, la acidosis que se genera en ese momento en el cuerpo por ese intercambio, más exactamente en los pulmones. Bueno, también es importante que hablemos un poco sobre casos de acidosis pulmonar. Eh, como pueden ver ustedes, ahí está relacionado un poco las causas, pero es importante que pues mencionemos qué es eso de la acidosis pulmonar. La acidosis pulmonar es una afección que ocurre cuando los pulmones no son capaces de eliminar todo el dióxido de carbono que se produce en el cuerpo, ocasionando que los líquidos corporales, entonces especialmente la sangre, se vuelvan demasiado ácidos y pues pueden causar lo siguiente, que es, o pueden generarse más bien por lo siguiente, que son enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades del tejido pulmonar. Es importante resaltar que en las vías respiratorias esas enfermedades pueden ser las más usuales, son las que tienen origen proveniente del asma o de los EPOC. Las enfermedades del tejido pulmonar, también encontramos las enfermedades que afectan los nervios y los músculos que se encargan de contraer y dilatar el pulmón. Esto es demasiado importante porque esto puede generar muchas complicaciones en el cambio del pH, pero no solamente en ese cambio de acidosis, o sea, que genera acidosis pulmonar, sino otras afecciones ya más a nivel del sistema nervioso, ¿sí? y, y del sistema obviamente locomotor. También encontramos la obesidad grave o mórbida que obstruye la expansión de los pulmones, la apnea obstruida del sueño y enfermedades que pueden afectar el tórax como la escoliosis. A su vez también es importante que miremos el contraste que es la alcalosis pulmonar. Entonces, el contrario cuando ya tenemos un pH demasiado básico. La alcalosis pulmonar respiratoria es una afección que se caracteriza por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva. Entonces, cuando encontramos casos de hiperventilación, dicen algunos expertos que también se puede generar por ansiedad o pánico, de esos famosos shock, también por fiebres demasiado altas e incontroladas, tumores benignos o malignos, anemias graves o severas, enfermedades hepáticas, sobredosis de ciertos medicamentos, especialmente los salicilatos, y progesterona, entre otros. Sobre todo se hace mucho énfasis en los hormonales porque pues van a producir cambios demasiado bruscos en la producción de estos niveles de pH en la sangre. También por politraumatismos. En esta diapositiva podemos ver casos de acidosis y alcalosis en la concentración que debe tener el dióxido de carbono por miligramos de mercurio. Entonces vemos que la acidosis respiratoria se encuentra en este rango, oscilando entre los 60 miligramos de mercurio, que es la presión que se genera en ese momento. Es importante recalcar o resaltar más que todo que la acidosis aguda se puede producir más que todo porque no hay una buena compensación metabólica. Y esa se puede dar entre 24 y 72 horas. Y también pues en los análisis médicos se dice que por cada 10 miligramos de,
mercurio, debe estar oscilando la presión, ¿sí?, de ese CO2. Entonces, cuando se ve alterada, como lo vemos acá, cuando encontramos los casos de acidosis aguda. Y también dice que el bicarbonato aumenta un mililitro por cada, un metro por cada litro. Perdón. La crónica se da por lo contrario, porque hay una buena compensación metabólica, entonces ya hay demasiada concentración de miligramos por mercurio, de esa presión respiratoria de la eliminación del dióxido de carbono. Esa se da o suele darse después de las 72 horas, es decir, que ya después de las 72 horas la acidosis pasa de ser aguda a crónica y puede generar pues leves daños en el pulmón, aunque también se asocia a que puede generar algunas cosas como la neumonía. Entonces, depende del tratamiento médico que se realice y el acompañamiento, se podrá ver a largo plazo las consecuencias de estos cuadros clínicos. También encontramos, por el caso contrario, la alcalosis respiratoria, en cuyo caso tenemos la presión del dióxido de carbono mucho más baja, y se dice que en este caso el pH disminuye, más o menos oscilando entre el 0,3 más o menos. ¿Y qué pasa entonces? Los niveles de dióxido de carbono, como lo vemos ahí, disminuyen tanto en el aguda como en la crónica. Solo que la alcalosis respiratoria aguda y crónica se caracteriza porque en la concentración del bicarbonato, ¿sí?, va a disminuir un 2 a un 5, a unos 5 mililitros por cada, por cada caso, ¿sí?, si es agudo o es crónico. Entonces eso es lo que podemos ver, y también en la gráfica podemos denotar el incremento del pH según el bicarbonato. A continuación vamos a hablar sobre la regulación del pH en el sistema gastrointestinal. Empezaremos principalmente por el estómago. Dentro del estómago encontramos que hay diferentes tipos de secreciones gástricas, en la cual poseemos dos tipos de glándulas tubulares importantes, que son dos tipos de glándulas secretoras, valga la redundancia, en las cuales podemos encontrar las glándulas oxínticas y pilóricas. La oxíntica es la que podemos ver en la imagen izquierda y la pilórica la que podemos ver en la imagen derecha. En la glándula oxíntica podemos ver que una cripta compuesta por diferentes tipos de células, las cuales podemos ver que es el epitelio de superficie, células mucosas del cuello, células oxínticas o parietales y células pépticas o principales. Dentro de ellas, las más importantes en este caso son las células oxínticas o parietales, en las cuales las células mucosas del cuello son las que van a secretar el moco. Más adelante se hablará sobre él. La segunda son las células pépticas, que secretan grandes cantidades de pepsinógeno, y las células parietales o oxínticas, que secretan ácido clorhídrico y un péptido muy importante, que se llama el factor intrínseco. Entonces, el mecanismo básico de la secreción de ácido clorhídrico se basa en que la célula parietal, como acabé de decir, la oxíntica, posee gran cantidad de canalículos, que los podemos ver en la imagen derecha como en color amarillo, y son intracelulares, y podemos ver que poseen algunas ramificaciones. Dentro de él se forma el ácido clorhídrico, y en estas proyecciones o vellosidades que se ven en el interior de estos canalículos se deposita y se conduce por ellos hacia el exterior. Y la principal fuerza impulsora para la secreción de este ácido clorhídrico por las células parietales va a ser la bomba de hidrógeno-potasio o ATPasa, en la cual pues va a entrar y salir el ion hidrógeno y el anión cloruro, y entonces pues poseen un mecanismo químico de formación, pues para este caso el ácido clorhídrico, pues que tiene 3 pasos. Entonces puede constar en el mecanismo químico de la formación de ácido clorhídrico. En el primer paso, pues podemos ver que en la parte del citosol celular hay un contenido de agua en las células parietales, que se disocia en su protón y en su anión, que en este caso es el ion hidroxilo. Los primeros secretan de manera activa
en los canalículos, donde se intercambian por los iones potasio, como podemos ver en las imágenes, y se procesa un intercambio activo canalizado por los protones, por la ATPasa, y los iones potasio transportan a las células por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces podemos ver que hay dos tipos de ATPasa, tanto para sodio y potasio y para potasio y hidrógeno. Entonces en el lado vasolateral, en este caso extracelular de la membrana, pues se filtra la luz, en este caso quiere decir que sale a nivel extracelular y se reciclan de nuevo la célula por medio de otra vez de la ATPasa, sodio, protón y hidrógeno, o la sodio-potasio ATPasa vasolateral, que en este caso va a crear o va a permitir que el sodio intracelular, que está en bajas concentraciones, contribuya a la reabsorción de sodio desde la luz del canalículo en la célula parietal. Así, la mayor parte de los iones sodio y potasio de los canalículos van a ser reabsorbidos en el citoplasma celular, y en su lugar los canalículos van a ser ocupados por los iones hidrógenos. Entonces, en el segundo mecanismo vemos que el bombeo de los iones o de los protones hidrógeno al exterior de la célula, pues vuelve a ser mediado por la ATPasa y permite que se acumulen iones hidroxilo, y en este caso comienza la entrada de iones bicarbonato o su salida de iones bicarbonato en reemplazo a la entrada de ion cloruro a través del dióxido de carbono. Esto se da durante el metabolismo celular o en la entrada a través de la sangre, que es el principal medio donde circula esta sustancia o ferrorreguladora. Entonces vemos que la reacción es catalizada por una enzima importante, que es la anhidrasa carbónica, la cual va a convertir el CO2 a través de la membrana vasolateral al líquido extracelular, y va a haber un intercambio por iones de cloro que entran a la célula y son secretados a través de los canales de cloro al canalículo. ¿Con qué fin? Para producir una solución concentrada de ácido clorhídrico en el canalículo, y que después nos va a permitir que el ácido clorhídrico se secrete al exterior a través del extremo abierto del canalículo hacia el exterior de la glándula, en este caso paracrina. Entonces, por el último mecanismo que podemos ver es que el agua va a penetrar en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario. Entonces, en este caso, la secreción de iones, tanto extra hacia el interior de aquel, que es la célula parietal, y del modo de la secreción va a permitir que penetre en los canalículos más agua, y por ende se pueda disociar el agua en tanto su protón y su ion hidroxilo. Entonces lo que va a permitir es que esto se vea mayor involucrado en la generación de ácido clorhídrico. Entonces podemos ver que el ácido clorhídrico va a formar una solución concentrada de tanto 150 a 160 miliequivalentes sobre litro. ¿Qué me quiere decir los miliequivalentes? Que va a tener entre 150 a 160 protones que se van a dar a través del agua, o el agua va a ser el dador de estos protones. Y entonces el cloruro que ha entrado en reemplazo o a la salida del ion bicarbonato va a tener una concentración de 15.000 equivalentes. Entonces vemos que hay una mayor concentración de protones que del ion cloruro, y vamos a tener una pequeña concentración de cloruro de sodio o cloruro de sodio. Entonces podemos ver a partir de lo nombrado, de los tres procesos o tres pasos para la formación de ácido cloruro en la célula parietal, podemos decir que la solución que se ha formado de ácido clorhídrico es una solución muy ácida, que posee alrededor de 160 milimoles sobre litro. También es una solución isotónica, posee un pH 0.8 extremadamente muy ácido, lo que me indica que es 3 millones de veces más ácido que la sangre arterial. Y también vemos el ion bicarbonato, que difunde hacia la sangre venosa gástrica, generando un pH superior al de la sangre arterial cuando el estómago secreta ácido clorhídrico. Entonces, también podemos tener, tanto para los factores básicos, en este caso para las fases de secreción gástrica, tenemos que tener en claro que debe de generarse un estímulo a partir de la acetilcolina, que me va a permitir estimular la formación de gastrina y la histamina, que van a ser mediadores para la estimulación y generación de ácido clorhídrico en la célula parietal.
Entonces la acetilcolina que se libera por estímulos parasimpáticos lo que va a permitir es la excitación y la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, la histamina. Entonces la función de la acetilcolina liberada en la parte del estómago está mediada por la estimulación parasimpática que va a excitar la secreción de pepsinógeno por las células pépticas anteriormente nombradas, y esto a su vez la formación de ácido clorhídrico por las células parietales y de moco por las células mucosas. Entonces podemos ver que existe una comparación entre la gastrina y la histamina, ya que estimulan intensamente la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, pero no tienen un efecto escaso en otras células. Entonces podemos observar que hay un mecanismo de regulación a partir de la acetilcolina, la cual va a estimular a 3 tipos de células diferentes, pero cada una va a producir una sustancia diferente, la cual va a activar a la otra célula para que produzca otra, y así sucesivamente, lo que podemos ver que es un efecto en cascada. Entonces también cabe resaltar la secreción del factor intrínseco que se habló anteriormente, que se secreta pues, por las células parietales. Principalmente este factor intrínseco viaja en la parte del ileo, en el intestino delgado, y este factor intrínseco también se secreta de la misma célula que secreta el ácido clorhídrico. Entonces, cuando esta célula parietal se destruye, entonces se produce un trastorno que se llama aclorhidria, en el cual no se produce ni ácido clorhídrico ni factor intrínseco. Entonces vemos que ahí, si no se produce ácido clorhídrico, pues va a haber una desregularización del medio tanto estomacal como duodenal, lo que no va a permitir es que la vitamina 12 se pueda captar a partir del factor intrínseco, y lo que va a llevar es, o conducir, es que se produzca otro trastorno, otra enfermedad que se conoce como anemia perniciosa. Entonces podemos ver que la regularización del pH puede conducir a otros tipos de trastornos u otras enfermedades diferentes a las que se puedan generar en el aparato gastrointestinal. Entonces también tenemos que conocer a las glándulas pilóricas, las cuales van a secretar el moco y la gastrina. Entonces tenemos que saber también de la estructura de las glándulas pilóricas, que se parecen a las oxínticas, pero estas contienen pocas células pépticas y casi ninguna célula parietal. En este caso, existen muchas células mucosas idénticas a las células mucosas del cuello, las glándulas oxíntricas, que se encuentran en su mayoría sobre la superficie estomacal. Estas células lo que van a hacer es secretar pequeñas cantidades de pepsinógeno y sobre todo ciertas grandes cantidades de un moco fluido, que lo que va a permitir es lubricar el movimiento de los alimentos y también de proteger la pared gástrica frente a la digestión por enzimas gástricas, que van a ser activadas por otras enzimas proteolíticas, que en este caso se nombra anteriormente al pepsinógeno. Es un zimógeno que va a ser activado por otra enzima y va a producir la pepsina, que se va a estimular a través de la entrada de ciertas biomoléculas al sistema gastrointestinal. Entonces las glándulas pilóricas lo que van a hacer es secretar la hormona gastrina, y esta va a desempeñar un papel fundamental en el control de la secreción gástrica, y esto me va a conducir a la producción de ácido clorhídrico, que va a estar en dependencia, como se dijo anteriormente, de la presencia de ciertas biomoléculas en el estómago. Entonces, pues se dijo anteriormente, las glándulas pilóricas van a secretar el moco y la gastrina, y las glándulas pilóricas también lo que van a producir es, o van a tener, es un papel muy fundamental en el control de esta secreción gástrica. Entonces su estimulación va a producir que las células parietales de las glándulas oxínticas secreten solo el ácido clorhídrico, y a la vez este ácido está sometido a un control constante por señales endocrinas y nerviosas del sistema parasimpático, y las células parietales van a operar en una íntima relación con otro tipo de células denominadas células parecidas a las enterocromáfines, que van a permitir la secreción de la histamina, y la histamina lo que va a producir es el contacto, lo que va a permitir
es que las propias glándulas secreten el ácido clorhídrico. Entonces hay que tener muy en cuenta que las células parecidas a las enterocromáfines reciben también estímulos de sustancias hormonales secretadas por el sistema nervioso entérico de la pared gástrica. Entonces, acá podemos ver la inhibición de la secreción gástrica por otros factores intestinales en el estómago. Entonces vemos que acá tenemos el exófago y tenemos el esfínter pilórico. Entonces, cuando recibimos el alimento o ciertas biomoléculas, como las proteínas, van a provocar que se produzca más pepsina y a la vez tripsina, que la tripsina va a producir o a estimular a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico. ¿Esto con qué fin? Para activar al pepsinógeno a pepsina y que la pepsina pueda digerir o romper las proteínas en péptidos más pequeños. Entonces, en este caso vemos que hay una cerradura entre la parte estomacal superior e inferior. Entonces vemos que hay un control otra vez o nuevamente del sistema nervioso parasimpático, lo que va a permitir es disminuir la cantidad de bolo alimenticio que va a pasar por el esfínter pilórico. ¿Con qué fin? Para que también se mantenga reguladas las concentraciones de ácido clorhídrico, ya que todo el bolo alimenticio que está contenido dentro del estómago va a tener también altas concentraciones de ácido clorhídrico, de moco y de las enzimas que se nombraron anteriormente, que están encargadas de digerir los alimentos. Entonces, este control o esta regulación se hace para evitar que este bolo que pasa después del esfínter pilórico al duodeno contenga menos concentración de ácido clorhídrico. Entonces, en esta parte podemos ver que se va a producir una secreción de iones bicarbonato por los jugos pancreáticos, y estos se van a secretar en su totalidad en los acinos de las glándulas pancreáticas. Entonces tenemos que tener en cuenta dos componentes importantes del jugo pancreático que se secretan en el duodeno, que son los iones bicarbonato y el agua. Estos son secretados pues principalmente por células epiteliales de los conductos y conductos que se llaman acinos, y estos reciben un estímulo de la secreción de cantidades copiosas de jugo pancreático. La secreción de iones bicarbonato puede aumentar hasta incluso una concentración de 145 miliequivalentes sobre litro. Entonces, este valor que encontramos es muy diferente al que se encuentra a nivel del plasma o de la sangre, ya que, pues, por obvias razones, las concentraciones o protones, o en este caso de ácido clorhídrico estomacal, va a ser mucho más alta que, obviamente, la que no existe en el torrente sanguíneo, porque cabe resaltar que en el torrente sanguíneo no hay ácido clorhídrico. Entonces, se necesitan grandes concentraciones de ion bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico que está envuelto en el quimo que ha pasado al duodeno. Entonces, como podemos ver en la imagen derecha, también existen tres mecanismos para la producción del ion bicarbonato, con el fin pues de regular la concentración de ácido clorhídrico y disminuir pues obviamente su pH. Entonces, el primer paso que podemos observar es que el anhídrido carbónico difunde desde la sangre en el interior de la célula, donde se combina con el agua bajo la influencia de una enzima que se nombró anteriormente, que es la anhidrasa carbónica. Esta va a coger el ácido va a producir ácido carbónico a partir de CO2 y agua. Y anterior a esto, el agua y el CO2, principalmente el agua, se tiene que volver a disociar en su protón y en su anión. Y en este caso, los primeros transportadores que van a ser activos o junto con los iones sodio a través del borde luminal de la célula, que van a permitir que pasen al conducto que va a llegar al duodeno. Entonces, el segundo mecanismo es que los iones hidrógenos formados por la disociación del ácido carbónico que entra desde la sangre, intercambiados por los iones sodios a través del borde sanguíneo de la célula, esto va a ser mediado por un proceso secundario de transporte activo que va a ser dependiente de ATP, y este va a aportar los iones sodio que son transportados de forma activa a través del borde luminal, como podemos ver en la imagen, hacia el conducto pancreático, y esto nos va a permitir la neutralidad eléctrica de los iones bicarbonatos secretados.
Esto con el fin de que no pueda reaccionar con ningún otro cation. Y por último, el movimiento global de los iones sodio y bicarbonato desde la sangre al nivel intracelular va a generar un gradiente de presión osmótica. Esto que indica que el paso de agua por osmosis hacia el conducto pancreático va a permitir que se forme una solución de bicarbonato casi completamente isosmótica. Entonces podemos ver en la secreción o un ejemplo de la secreción diaria de jugos gástricos, donde podemos observar en la tabla desde la parte bucal hasta el intestino grueso, en donde podemos observar que existen un volumen diario en mililitros de ácido clorhídrico y podemos observar su pH. Entonces, una característica muy importante es que a nivel tanto gástrico como intestino delgado hay un aumento en el volumen diario de ácido clorhídrico. Entonces, pues esto está basado, como se nombró anteriormente, porque son los órganos pues donde se produce principalmente en la zona gástrica, donde se produce el ácido clorhídrico, y en el duodeno, en la parte que se refiere a la secreción del intestino delgado, se refiere, o valga la redundancia, a la parte del duodeno, donde también se producen ciertas concentraciones menores de ácido clorhídrico debido a la estimulación de la secretina, que también va a estimular a la producción de bicarbonato para disminuir esta concentración de ácido clorhídrico. Entonces podemos ver que la otra característica importante es cómo el pH se mantiene desde 6 hasta 8 y podemos ver que hay en ciertas secreciones glandulares mantienen pH mayores a 8 o en 8,9. Entonces, esto indica que estas concentraciones de iones hidroxilo permiten la neutralización total de ácido clorhídrico, manteniendo la regulación parcial o completa del ácido clorhídrico. Entonces, un caso importante que hay que resaltar es las infecciones exógenas con la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué pasa con esta bacteria? Las bacterias Helicobacter pylori tienen en su membrana ciertos receptores que se llaman lecitinas y estas se unen a receptores Lewis B. Entonces, estos receptores Lewis B son más propensos a las personas que tienen determinantes antigénicos o negativo o positivo, o sea, que su tipo de sangre sea O. Entonces, estos sujetos o estas personas que tienen este tipo de sangre van a ser más propensas al contagio con esta bacteria Helicobacter pylori a comparación de las personas que tienen el tipo de sangre o el antígeno A y B en sus eritrocitos. Entonces, también podemos describir una característica principal de esta bacteria, es que le gusta vivir en ambientes muy ácidos o acidificados. Entonces ella lo que se encarga es de adherirse a glicoconjugados o receptores de las células del epitelio intestinal, específicamente las células que producen el ácido clorhídrico. Entonces ella lo que van a hacer es que van a estimular a que estas células produzcan ácido clorhídrico mayor a las concentraciones normales que se producen en una persona sana, lo que va a permitir es que se libere mayor ácido clorhídrico en el medio estomacal y esto supere la barrera del moco que se nombró anteriormente y este ácido clorhídrico degrade el moco que protege a las células epiteliales y por ende este pueda entrar y destruir estas células, conduciendo a otras patologías que se puedan conocer como las úlceras o la gastritis crónica o úlcera péptica, que pues se nombrará anteriormente, o como lo dice su nombre, la bacteria se puede alojar tanto en el estómago como en la parte del duodeno, donde puede aumentar también la secreción de ácido clorhídrico, conducir a la patología que se llama úlcera péptica. Entonces podemos ver en la tabla los tipos o grupos sanguíneos que hay. Entonces podemos ver los eritrocitos A, B, AB o, y podemos ver los anticuerpos en plasma sanguíneo que se producen. En este caso, pues son antígenos pentaméricos y vemos que para el caso del grupo AB no se produce ninguno. Pero el más importante que hay que mencionar es el grupo O,
ya que este al no presentar ningún antígeno, permite que la bacteria se pueda unir mayor a la célula epitelial y pueda producir la anterior patología nombrada. Para continuar con la presentación, continuamos con el pH urinario. Entonces, en principio se sabe que el pH en la orina oscila entre los 4.5 y 8 en pH. Entonces, por otro lado, los riñones pues, son los que mantienen un equilibrio ácido-base normal principalmente, y eso se debe gracias a la reabsorción que existe de sodio y la secreción tubular de iones hidrogeniones y amonio. Bueno, entonces, se dice que el equilibrio ácido-base requiere pues la integración de tres sistemas orgánicos que son el hígado, los pulmones y el riñón, en donde pues el hígado es el encargado, perdón, donde el hígado, gracias a la metabolización de proteínas, produce iones hidrogeniones, los cuales son amortiguados gracias a la producción de bicarbonato que precisamente realizan los riñones. Es balancear ese equilibrio ácido-base, pues regulando la expresión de iones hidrógenos, que pues ya más adelante procederé a explicar. Bueno, entonces acá se puede observar por la estructura normal del riñón, pero como tal la unidad funcional que tiene el riñón es la nefrona, que es la que podemos observar en esta parte. En donde podemos encontrar acá la arteriola aferente, la arteriola eferente, se encuentran los capilares glomerulares. En este lado se filtra el plasma, el cual por consiguiente pasa a lo que llamamos el túbulo proximal, que es este que estoy señalando en este momento. El cual después pasa al asa de Henle, tenemos el túbulo distal acá, y pues acá tenemos el túbulo colector. Y pues por último el conducto colector. Pero en este caso me voy a enfocar en lo que es en el túbulo proximal, que acá como podemos observar, acá está un poco más ampliado. En donde acá se encuentra la pared del túbulo proximal, y pues esta sería una célula del túbulo proximal. La célula de la pared del túbulo proximal, en este espacio se está produciendo la orina, o sea, en este lado baja, que es lo que llamamos la luz del túbulo. Entonces acá todo el bicarbonato filtrado va a caer en esta parte, como se puede observar en esta imagen. Precisamente lo que se filtra por los capilares glomerares. Entonces, por otro lado, vemos que el sodio también se puede filtrar. Asimismo, como se puede filtrar, también se puede reabsorber, como se observa acá. En este caso en especial, el sodio se puede reabsorber gracias a un proceso de cotransportador, que es sodio hidrogenión, en donde lo que ocurre es que por cada sodio que ingrese a la célula, va a ser secretado un ion hidrogenión, como se observa en esta imagen. Precisamente por eso decimos que hay una secreción de hidrógenos, claramente porque al entrar el electrolito del sodio se ve secretado un ion hidrogeniano. Ahora, en la luz proximal, la interacción entre el ion hidrogeniano y el bicarbonato va a dar la producción del ácido carbónico. Este precisamente se puede desdoblar, se puede desdoblar en lo que es agua y dióxido de carbono. Claramente el agua continúa con su proceso, que es la formación de la orina a través de la luz proximal, y claramente el CO2, al tratarse de un gas, puede difundirse o atravesar la membrana de la célula y claramente entrar. Para por consiguiente interactuar con una molécula de agua y formar nuevamente otra vez ácido carbónico, el cual nuevamente se va a disociar gracias al ser un ácido en otra vez iones hidrogeniones y en bicarbonato. Una vez estos hidrogeniones liberados, estos pueden volver a ser otra vez nuevamente secretados hacia la luz proximal, que es pues la luz del tubo. ¿Y qué pasa en este proceso que acabo de explicar? Acá se reabsorbió lo que es el bicarbonato. Entonces acá claramente se habló de los dos procesos que hace el buffer renal, que sería la secreción de iones hidrogenios y claramente la reducción de bicarbonato. Ahora tenemos el caso que cuando existe una alta concentración de iones hidrogenios en el medio, se puede tratar de una acidosis.
donde esos hidrogeniones se van a estar secretando o eliminando hacia la luz proximal, y claramente todo lo que se esté secretando va a reaccionar con ese bicarbonato que ha sido filtrado, es decir, que se va a resolver mucho más bicarbonato. Por otro lado, por lo contrario, que es en un medio de alcalosis, hay una concentración muy pequeña de iones hidrogenianos, lo que van a hacer que estos se conserven y pues claramente que no se secreten. Al no secretarse no van a reaccionar con los bicarbonatos, y el bicarbonato lo que va a hacer es liberarse también por medio de la orina. Ahora, por otro lado, el otro mecanismo que tenemos para el pH o el equilibrio del pH en el sistema urinario es la producción de nuevos bicarbonatos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Entonces, claramente tenemos una molécula de CO2, la cual ya se dijo anteriormente que es un gas, claramente puede diferirse o entrar rápidamente en la membrana. Una vez que entre al túbulo, a la célula del tubo proximal, puede unir a una molécula de agua, como se observa acá. Gracias a la intervención de la anilasa carbónica puede formar nuevamente ácido carbónico, cual se puede disociar en bicarbonato y en iones hidrogeniados, el cual este bicarbonato claramente otra vez se puede reabsorber. Este bicarbonato, para tener en cuenta, se formó en no sé, y pues claramente se reabsorbió. Claramente son estos procesos que hace el riñón para regular el pH. Tenemos los efectos que puede producir el desbalance del pH en la orina. Tenemos como el caso de la obstrucción del tracto urinario, la obstrucción pilórica, la intoxicación por salizato, la acidosis tubular renal. Y pues para finalizar, decimos que mantener la acidez y la alcalinidad balanceadas es la clave para un buen funcionamiento, porque gracias al balance de nuestro pH, nuestro cuerpo es capaz de digerir y procesar los distintos alimentos que podamos consumir, que pues, son vitales claramente para la vida. Acá, como datos curiosos, tenemos algunos pHs que tenemos en algunas moléculas de nuestro cuerpo, como la saliva, el vómito y el sudor. Y para finalizar, pues un profesional no debe ser más que un constante estudiante. Gracias.